La palabra de Dios nos dice en Efesios, si se pueden ir conmigo, del capítulo 4, vamos a estar mirando en el versículo 1 en adelante, hasta el verso 6, Efesios 4, versículo 1, y vamos a extendernos hasta el versículo 4. La palabra de Dios nos dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Algo fundamental que debemos comprender en este sentido es que nosotros a veces no comprendemos lo que la unidad en sí es. Si ustedes se van a Juan capítulo 13, Juan 13 nos dice algo muy importante. Jesús nos hace un recordatorio acerca de lo que somos sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Recordando que este llamado a la unidad fue un llamado que Jesús hizo aún antes de ser crucificado. Jesús oró por la unidad en Juan 17, del versículo 20 hasta el 21. La unidad es algo que se trabaja a través del Señor, en el Señor, por el Señor, para el Señor. Y es una de las cuales nosotros hacemos todo lo posible. Ahora, el diablo está constantemente opuesto porque quiere destruir con su maldad al pueblo de Dios. Donde no hay unidad, es muy difícil que permanezca el Espíritu de Dios. Entonces debemos conocer que la unidad es algo importante porque nos trae el reconocimiento de la presencia del Espíritu de Dios, ya que la unidad de la cual hablamos aquí es la unidad que proviene del Espíritu. Si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Algo muy importante cuando miramos en esto es darnos cuenta que muchos pasajes hablan acerca de esta unidad de la cual nosotros permanecemos. Disculpen, hermanos, pero ninguno de los dos me está respondiendo para que ustedes tengan la misma condición. No sé si es un problema. Muy bien, estamos en este pasaje. Vamos a hacer lo posible para que ustedes puedan seguir. Pero la siguiente pregunta debemos hacer: ¿qué es la unidad? Si nosotros buscamos, deseamos, planificamos y trabajamos para la unidad debemos comprenderla. Y debemos comprender la unidad como unicidad de propósito. En otras palabras, cuando leímos el pasaje 7 veces, es utilizado la palabra uno o la palabra un o una. Ya estoy por darme por vencido, hermanos. La unidad en propósito. La unidad en propósito nos habla de algo muy importante. Algo muy importante es reconocer que nosotros tenemos que comprender la unidad. La unidad es como la familia. Si ponemos ver a la familia está unida, pero no todos son iguales. Tenemos nosotros esta realidad. Es que nosotros debemos comprender que la unidad es estar en una misma dirección. Por ejemplo, algo que ocurrió en mi familia. Estaba Anita de 8 meses muy enferma.
sufría de unos ataques respiratorios muy severos. Y a los 8 meses, recuerdo yo, alrededor del 29 de agosto, después de haberla llevado a Panamá, yo la llevé como de 4 meses a Panamá, Anita cayó enferma. Gracias a Dios habían inaugurado una nueva sala y en esa sala teníamos nosotros todo tipo de aparato moderno y los doctores estaban capacitados. Toda mi familia fue unida por un propósito, el de velar y ayudar a una huerfanita, a una que no tenía padre, no tenía madre y que ahora su familia se había convertido en la familia Otero. Y fue algo increíble ver a mis abuelos, ver a mis tíos, ver a mis primos, todos preocupados hasta las 2, 3 de la mañana, velando. Nos decían, vayan a la casa, nosotros vamos a cubrirle, vayan a la casa, nosotros vamos a estar en el almuerzo. Entonces vemos nosotros esta idea de la unidad que lleva la idea de unicidad en propósito, unidad en propósito. Pablo nos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamado de Pablo es un llamado a que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos a qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados, de qué se trata esta vocación, de qué se trata este llamado, esta meta, este objetivo que tenemos cada uno de nosotros. Quiero decirle algo, Dios no nos está llamando a crear algo. Dios nos está llamando a obedecer y a seguir y a hacer lo que Él ya ha hecho y a preservar eso que Él haya hecho. Nosotros no creamos la unidad, Dios crea la unidad. Nos está llamando a preservar esa unidad. El primer punto entonces es, ¿cómo es que nosotros preservamos la unidad? Algo muy importante es, nos dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué implica esto? Debo tener la disposición, la intención de mente, el propósito de corazón, la disposición y la fuerza de mi voluntad para llegar y mirar que esto que Dios está pidiendo yo lo pueda lograr y preservar. Porque de lo que está hablando aquí es la unidad basada en el Espíritu de Dios, es la unidad de guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, la unidad está atada al Espíritu. Donde hay unidad, ahí está el Espíritu. Esto es algo muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué nos pone a hacer? Si yo necesito el Espíritu para tener unidad, esto implica que yo debo ser espiritual. Y este es el punto. En otras palabras, si usted es una persona espiritual, usted es guiado por el Espíritu. Si usted es una persona espiritual, tiene inclinación hacia lo espiritual. No tiene tendencias hacia lo opuesto del Espíritu. Y ese es el problema que tenemos nosotros en preservar la unidad. ¿Cómo puedo yo seguir al Espíritu y no a la carne? Entonces, la unidad viene desde un punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Si su punto de referencia es el Espíritu, entonces usted espiritual no tiene problemas con la unidad. Pero si su punto de referencia es la carne, entonces va a entender las cosas conforme a la carne, desde el punto de vista humano, al mirar las cosas conforme al hombre. El Espíritu, por otra parte, nos da un punto de vista que es de Dios. El Espíritu nos da un punto, una perspectiva que es de Dios. Y el Espíritu nos da un propósito que es de Dios. Entonces nuestra realidad es que no debe haber conflicto. Una iglesia unida no tiene conflictos. Al igual que un cristiano unido al Espíritu no tiene conflictos. Y esto es muy importante lo que voy a decir. La podemos describir cuando hay conflicto dentro de nosotros y entre nosotros como una batalla entre la carne y el Espíritu. Preste atención, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hay falta de unidad, ya sea en la iglesia o en el individuo, dicha condición es alimentada por una falta de control por parte del Espíritu. En otras palabras, cuando removemos al Espíritu Santo de los asuntos de Dios,
entonces nos lleva a la falta de armonía, de propósito. Termina en una situación caótica. Nos trae conflicto, falta de unidad y pérdida de armonía. Esto lo podemos ver en el hogar. Cuando hay falta de dirección, propósito, falta de visión, de meta en un hogar, ambos van en distintas direcciones. Los hijos en una dirección, el padre va en una dirección, la madre va en otra dirección. Y lo vemos en los matrimonios. Cuando hay conflictos continuos, porque ambos no están unidos, porque no tienen un propósito unido. Y esto es lo importante que debemos preguntarnos. Entonces, ¿qué une a una pareja como qué une a una iglesia? El mismo espíritu, el mismo propósito, la misma visión, la misma meta. Cuando no existen esto, entonces va a haber conflictos. Y conocemos de matrimonio que constantemente hay problemas, hay que estar presente para ayudarle. Entonces, si deseamos paz, necesitamos al espíritu, necesitamos unicidad de propósito, necesitamos tener la identidad de Dios. Ahora, ustedes saben que yo les hablé acerca del emulsificador. Le hablé a ustedes acerca del jarabe que hay, de ese aceite de bacalao y todo aquello. Pues hoy quisiera hablarle a ustedes de los emparedados. Y ahorita viene la acción de gracia. Me encanta este tiempo. Mi emparedado favorito es el emparedado de pavo. Y sí, hermana Chayo, le voy a poner bastante mayonesa y pimienta y sal. Me encanta el emparedado de mayonesa. No me encanta, pero yo quisiera hablar un poquito del problema de la mayonesa. Los ingredientes de la mayonesa es aceite y agua. Como ven en esta imagen, no se mezclan. No se mezclan. Ay, pero agréguele unos huevitos y sale la mayonesa. Y si es como yo, a mí me gusta la de mayo. Y si está con las tendencias actuales, me gusta con menos calorías. Y si está en más tendencias, le pone lo que le da la gana. En otras palabras, lo que a mí me encanta es posible porque el aceite y el agua no se llevaron bien, pero cuando añadieron el huevo, se unieron, no se separaron. El Espíritu Santo de Dios viene a ser el emulsificador o tiene el trabajo de emulsificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? De unir a dos personas, tres personas que no tienen pareceres iguales, no tienen intenciones iguales, no tienen opiniones iguales. La presencia del Espíritu Santo, por tanto, en la iglesia y en el cristiano es importantísimo. Porque nosotros entendemos cuando el Espíritu Santo no está presente, entonces va a haber batallas, va a haber dificultades. Entonces, recordemos que el Espíritu refleja la manera que Dios piensa acerca de un asunto. Cuando consultamos al Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu que escudriña lo todo de Dios, manifiesta a nuestra mente, a nuestro corazón y en nuestra vida la manera como Dios tiene sus propósitos para la iglesia, para mi vida. Y por eso es muy importante que cuando nos demos cuenta que hay problemas o disensiones o dificultades, es que hay tendencias o a la carne o al espíritu. Entonces tenemos algo muy importante. La manera de resolver un conflicto es invitar la perspectiva de Dios en el asunto y nada más. Porque no se trata acerca de mi opinión, no se trata de mi parecer, sino que se trata de lo que el Espíritu de Dios dice. Y esto es muy importante, porque es una de las cosas más difíciles. Una de las cosas más difíciles, porque, y esto me ha tocado a mí en consejería, algo de lo más difícil es que una persona reconozca la mentalidad de Dios acerca del asunto. Si es un problema matrimonial, si es un problema entre hermanos. Cuando confronto a estas personas, yo les pido a ellas que piensen qué es lo que Dios dice acerca del asunto. ¿Cómo es que Dios piensa acerca de lo que estamos hablando? Porque mi esperanza es que el hermano o la hermana reconozca que Dios tiene una manera de actuar y nosotros otra. Lo humano, lastimosamente, siempre está por delante. Y no siempre los hermanos optan por pensar como Dios piensa. Y entonces la división continúa.
el problema continúa. Entonces, no se trata de lo que yo siento, lo que yo crea, no se trata de esto, sino lo que el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 3. La unidad se preserva en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ven ustedes aquí al gorila, al pegamento gorila. Sebastián vino aquí al servicio y en la noche llegó con su carrito todo destruido. Dice, papá, arréglamelo. Y yo creía que todo estaba bien, le puse, lo enganché. Aquí está tu carrito. Al momento dice, papá, arréglamelo. Y yo de nuevo, ¿y esto qué pasa? Lo puse de nuevo, aquí está tu carrito. Papá, arréglamelo. Hijo, esto ya no se puede arreglar, sino que hay que ponerle pegamento. Y dice, arréglamelo. Ok, pero esto va a estar hasta mañana. Ok, arréglamelo. Y se fue a dormir. En la noche, yo le puse gorila a ambos. El huequito donde iba ahí se llenó de pegamento gorila y todo lo demás. En la mañana llegó, hasta el día de hoy está pegado. El Espíritu Santo viene a servir como ese pegamento. Aquí le llama vínculo entre los cristianos que une las partes. Fíjense lo que dice Santiago 4:1, cuando habla acerca de este vínculo. Entonces, dice Santiago 4:1, dice, el escritor se pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago nos dice que hay guerras en nosotros mismos, entre nuestro ser, que se refleja en los demás. En otras palabras, lo que sucede dentro de mí, según Santiago, afecta fuera de mí. El problema que tengo dentro trae como resultado el que no me pueda llevar por fuera con los demás, porque ni conmigo mismo me llevo. Porque él dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones. Ustedes están luchando por dentro. Tienen una lucha permanente entre ustedes. Como resultado se ve pleitos, guerras y discusiones. Y la conclusión que hacemos es cuando el alma no está unificada al Espíritu de Dios, cuando el alma no es espiritual, cuando nuestras tendencias no son espirituales, son carnales, como resultado yo tengo problemas conmigo mismo. No puedo estar pegado a Dios. Voy a estar teniendo resultados en mi vida personal que afectan mi relación con los demás. Y esto trae como resultado a veces algo que hacemos nosotros. A veces nosotros nos confiamos de nuestras emociones, pero no podemos confiar en nuestras emociones. Hay que tener mucho cuidado con las emociones. ¿Por qué razón? Yo reconozco las emociones. Cuando viene un estudiante y tiene un problema, lo primero que me pregunto, ¿habrá tenido un problema en casa? ¿Habrá tenido un problema con el amigo? ¿Lo habrá dejado la novia? ¿Está frustrado porque no está pasando una clase? Reconozco la realidad de sus emociones. Es una realidad, pero no son inteligentes. Las emociones no son inteligentes. Si lo fueran, no tuviéramos problemas cuando dejamos que las emociones nos guíen. Pero como no son inteligentes, sino simplemente una realidad, nos traen conflictos entre padre e hijos, entre esposos, en la familia. Y estas continúan mientras el Espíritu Santo, ese elemento de unión, no esté en ellas. Por eso les he dicho a ustedes, el día más segregado de la semana en el mundo cristiano son los domingos. El día más segregado porque la gente se deja llevar por sus pareceres y no por la Biblia, por sus culturas y no el mandato de Dios, por el color de la piel, por el lenguaje, por sus sentimientos, se dejan llevar, que controlan sus pensamientos y desvían la perspectiva de Dios en el asunto. Y esto es muy importante para nosotros, porque si actuamos de esta manera, no estamos siguiendo la carne, no estamos siendo guiados por nuestras emociones, nuestros pareceres, nuestras opiniones. Y esto es muy importante. Nos lleva a la pregunta, ¿cuál actitud debo tener yo como cristiano? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Empieza con el contenido
de nuestro carácter cristiano. Un cristiano no espiritual no podría producir unidad, nunca la producirá. Es una realidad. Pero si somos espirituales vamos a tener unidad, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar, porque nos va a enseñar, porque nos va a instruir, porque nos va a redarguir, corregir a través de la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Necesitamos comprender que la humildad no es andar cabizbajo, ay, mírenme a mí. La humildad es tener la actitud de Cristo. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en el Señor. ¿Quién? Siendo igual a Dios, no se aferró a esto y nos dice ahí, se hizo en forma de siervo y murió muerte en la cruz. Tenemos que la paz es armonía. Después que se quita la paz, se pierde la armonía. Y hablaba sobre estas imágenes que el hermano no ha seguido aquí, es el día más segregado. Los hispanos de un lado, los asiáticos de otro lado, los afroamericanos de otro lado, los blancos del otro lado. Y así estamos en Estados Unidos y justificamos que así debe ser. ¿Seguro? Cuando yo estaba como misionero, la mayoría de las iglesias que venían, si no todas, eran blancas. Faltaba nuestros hermanos afroamericanos. Iglesias me refiero. Uno que otro venía. Cuando miramos a nuestras iglesias, y un problema de Estados Unidos, no es un problema nuestro, porque en Panamá se ve distintas caras, en Honduras se ven distintas caras. Hay un problema en Honduras. La gente adinerada no puede ir a la iglesia. Nuestros hermanos pobres los sacan. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos pobres, cuando se dan cuenta que es el dueño del supermercado, se van en la semana y le dicen, fíeme, démelo gratis. Usted no lo necesita tanto como yo. Y he tenido problemas con eso. Y nosotros venimos a Estados Unidos y heredamos de ellos lo que ahora tenemos. Solamente hispanos. Esa es la iglesia que es el Señor. Solamente gringos, esa es la iglesia que debe ser. Pero yo creo que ese no es el llamado de Dios a nosotros. Hay un llamado diferente. Y el llamado no es a basar nuestra congregación a base de mi cultura, mi lenguaje, mi parecer, mis opiniones, sino a base de lo que Dios piensa y opina. Mire lo que dice la palabra en Romanos, el versículo 4, porque no salte allá. El versículo 4 dice, un cuerpo de Efesios 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo dividido entre blancos, hispanos, morenos, asiáticos. Un espíritu que sirve a los asiáticos, a los hispanos. Entonces nos dividimos, nos separamos. Y por eso veo 7 veces 1. ¿Será que el número 7 no es tan importante en la Biblia? Claro que sí. Dios nos está dando a través de Pablo un mensaje muy grande. La unidad es súper importante para Dios. Lo es. Es tan grande que Él hace esta mención. No 2, sino 1. El problema de los matrimonios es que siempre se piensan en 2 y no en 1. El problema de los líderes de la iglesia siempre se piensan de nosotros, o ustedes, y no 1. Entonces, es algo muy importante. No debemos aceptar la insistencia de la desunión, sino que de un solo cuerpo. Satanás está en contra de la unidad, por eso busca la desunión. Él va a poner en nosotros. Pero mira lo que dice Salmo 133, del 1 hasta el 3. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, o de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos llama el Señor entonces a tener unidad entre nosotros. Nos llama el Señor entonces a preservar esta unidad. El primer llamado es a que yo tenga unidad en mi vida.
que yo me una al Espíritu, que el Espíritu guíe mi vida, que sea el control en mi vida, y de allí se va a reflejar también afuera. Les pido que mediten en eso, en esta preservación de la unidad, el cual es un llamado que es más grande que cada uno de nosotros. Un hermano me enseñó algo y hasta el día de hoy está muy presente. Ningún hombre es más grande que la obra de Dios. Y lo he recordado constantemente. ¿Para qué? Para que con humildad yo pueda aceptar a veces que lo que yo diga no es lo que vale, sino lo que Dios dice.